Continuamos con más noticias de Cuba. Señores, vamos a estar pasando una directa de la esposa de Daniel Moreno, la cual está denunciando, está pidiendo fe de vida por su esposo, que está en huelga de hambre dentro de la prisión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo a nuestros presos políticos sufrir por una libertad al cual el pueblo pareciese que no quiere, porque no salen a pelear por esos presos políticos? Ahí está esta mujer, esta esposa sufrida, pidiendo libertad para su esposo. Le están anunciando, le están avisando que su esposo no se quiere ni levantar del piso. Por favor, compartan esta directa, que se haga viral, que el mundo se entere lo que está sucediendo en Cuba. Basta, basta de dictadura, basta, abajo el comunismo, patria y vida. Veamos hasta el final del video. Ya tengan todos mis hermanos. Por favor, si me pudieran compartir para que no me la tumben la directa, porque estoy restringida y me están reportando a cada rato el perfil para que yo no publique las cosas que están pasando con respecto a Daniel. Por favor, espero que alguien se conecte y me pueda compartir. Ok. Buenos días a todos mis hermanos. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Daniel Moreno de la Peña. Yo, Evelyn Suñez Salazar, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña, opositor al régimen Castro Canel, defensor de los derechos humanos. Quería pasar por acá porque tengo gran preocupación por la vida de Daniel y las cosas que están aconteciendo. Buenos días, por favor. Yo en el día de antier recibí una llamada, ya han podido ver por las redes, de un preso, el cual yo conocí personalmente, conozco su voz y sé que la información es válida y es verídica. Daniel Moreno, desde el día 10, está en huelga de hambre total. El fin de semana hizo una manifestación dentro de la celda, sacó todas sus pertenencias, sacó todo el colchón, no quiere saber de, no come de la penitenciaría, no quiere ningún servicio que tenga que ver con la dictadura. Quiero dejar algo aquí claro con las cosas que están pasando. El día 10 o 11, Daniel llamó por teléfono a la periodista Mónica Barro, que la hermana es periodista y trabaja para Radio Televisión Martí. Entonces, ella está grabado la evidencia donde Daniel dijo que a partir del 10 se iba a plantar, porque lo que están haciendo con Daniel es lo último con lo demasiado allá adentro en el Combinado del Este. El teniente coronel Osvaldo Ábalos, que radica y trabaja en Villamarista, conjuntamente con Raúl, ascendido a mayor, tirándole en cara a Daniel su ascenso a mayor por su captura a Daniel Moreno de la Peña, fue hasta el Combinado del Este y fueron a reprimirlo para que se pusiera el uniforme, porque Daniel viste ya de blanco completo, de pullover y de pantalón blanco. Y ellos le están reprimiendo porque el día 11 de julio, que Daniel se manifestó dentro del Combinado del Este, fue reprimido, fue empujado por los esbirros castristas que trabajan ahí en el Combinado del Este, y se manifestó en el patio, y muchos presos comunes le han seguido, y estos testimonios lo sabe el preso político Yandel Rodríguez del 11J,
hay testimonios de muchos presos dentro del Combinado del Este de las manifestaciones que Daniel está haciendo. Entonces, todas estas cosas ha traído como consigo represión y más represión hacia Daniel Moreno de la Peña. Me disculpan, no estoy leyendo mucho los comentarios para concentrarme en las cosas que tengo que decir, para no perder el hilo de la denuncia. Si me pudieran, por favor, compartir, porque estoy restringida, cada rato me están reportando mi cuenca para que yo me calle, para que yo no hable. Pero a mí nadie me va a callar. Y para todos aquellos influencers que dicen, como Taola, de que yo no me pronuncio por Daniel, está muy equivocado. Mi esposo lleva 7 meses preso. Y de los 7 meses preso, Evelyn Suñé Salazar, todas las personas que me conocen saben que no me he callado. Y he venido luchando con todas las manipulaciones que se le ha creado a Daniel en la oposición, tanto fuera, directamente apunto y acuso a María Teresa Rafaeli de ser la culpable número 1 desde la detención de Daniel, donde ella guarda y guardaba por 2 años toda información de Daniel. Esta señora ha sido activada desde el 11 de julio, activada en las redes, y esta señora es parte del régimen castrista. Lo he vivido en carne propia, he visto yo en carne propia todo lo que se ha movido alrededor de las cosas con respecto a Daniel. Esta señora vilmente, atiendan cubano, le está hablando una cubana de acá dentro de Cuba, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña. Esta señora es una vil infame. Esta señora es una traidora a la patria, una traidora, manipuladora, activada. El propio régimen, todos sabemos, y más los que llevan más tiempo que yo en la lucha y en la oposición, de que ha creado su falsa oposición en el exilio. Después del 11 de julio, todos los cubanos teníamos sed de libertad. Y esta señora fue activada, preparada para hacer tal acto, y como viene haciendo hasta ahora, firmando de patriota, y aún todavía muchos saben, muchos no saben por desconocimiento. Pero yo, Evelyn Suñé Salazar, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña, es testigo de que esta señora, por 2 años mi esposo estuvo corriendo por la seguridad del Estado, porque esta señora lo traicionó con un video que subió, diciendo que se le había ido. Esta señora subió ese video por TikTok y cobró por ese dinero de Daniel Moreno, que se hizo viral. Daniel Moreno, en toda esta historia, a raíz de esos 2 años, Daniel estuvo corriendo por la seguridad del Estado, porque le cayó atrás, y de provincia en provincia escondido vivía, porque esta señora lo delató. Vamos a hacer, compártame para que no me la tumben, porque me pienso sentar 2 horas aquí para hacer y decir todo lo que sé. Esta señora, por 2 años, guardó información de Daniel Moreno de la Peña. Esos 2 teléfonos que lo ocuparon a Daniel Moreno de la Peña con su información, con chat con ella, con audio, con todo, lo tiene ocupado la seguridad del Estado, porque le han ocupado 3 teléfonos, cuyos 2 teléfonos habían información de María Teresa Rafaeli. ¿Por qué la seguridad del Estado no le menciona a Daniel Moreno? ¿Por qué no le menciona a María Teresa Rafaeli? ¿Saben por qué? Porque la tratan de proteger, porque ella es una que forma parte de ello. Esa es una. 2, en ese transcurso de tiempo que él todavía aún cae preso y no sabe a ciencia cierta que la traición vino por ella,
En ese transcurso de tiempo, él trató de acercársele a ella y de escribirle, y ella por cuantos lugares lo bloqueó y lo desamparó y nunca más quiso saber de él. Pero María Teresa Rafaeli, ¿por qué usted no dice que el 13 de agosto del 2021, donde se hizo el performance en Nueva York, donde usted sacó por un altoparlante la voz de Daniel Moreno, hablando que todos gritaban Daniel, Daniel, Daniel? Eso yo lo vi, ¿Por qué se busca ahora en Google en todos los lugares y no aparece? Le cortan la parte donde sale usted. Fíjese, si usted supuestamente dice que Daniel Moreno era un agente de la seguridad del Estado, ¿por qué entonces usted abogaba y todos pedían por Daniel? Usted sabe lo que pasó ahí, que usted estaba esperando que Daniel fuera detenido. A los 2 años que fuera detenido, cuando Daniel va detenido, entonces que usted hizo facto, sale a la palestra a decir que Daniel es un supuesto agente de la seguridad, que usted tiene pruebas. Usted no tiene prueba aquí de nada. Usted no tiene prueba aquí de nada. Lleva 9 meses casi Daniel preso diciendo que tú tienes prueba de Daniel. ¿De qué? Pueblo de Cuba que siguen a María Teresa Rafaeli. María Teresa Rafaeli es una espía de la seguridad del Estado cubana, activada para ver después del 11 de julio cuáles eran los posibles ganchos para coger, y uno de ellos fue Daniel Moreno de la Peña. El que quiera creer, que crea, y el que no, que siga ahí. Yo sí no compro ni seguidores, ni vivo de esto, ni absolutamente nada. Yo estoy aquí para decir la verdad que me corresponde a mí como esposa de Daniel Moreno de la Peña, que ha sido víctima, tanto él como yo, y muchos más. Y muchos más, porque en el Combinado del Este yo saqué una carta de un preso del 11J y torcieron la información. Pero ¿qué pasa? Que yo esperaba llamada de ese preso del Combinado del Este, pero se lo desaparecen a Daniel para que no saquen información, porque la seguridad cubana, los esbirros, la dictadura, trata por todos los medios de proteger la identidad de esta señora María Teresa Rafaeli. Si a Daniel Moreno de la Peña le ocurre algo, está acusado usted directamente ante el mundo, así como la dictadura cubana. Daniel Moreno de la Peña no me llama a mí desde el jueves. Y Daniel, casi un día sí, un día no, Daniel me llama hasta 2 veces al día. Una llamada de 3 minutos, no importa, pero lo escucho. Daniel no me llama. Ayer recibí la última llamada de este preso común y me dijo: Evelyn, le veo a Daniel la muerte en el rostro. Daniel no se para del piso, no se para del piso, no atina a nada, le veo la muerte porque no come. El día 10 lleva en huelga de hambre sin comer, y sé que son pocos días sin comer, pero la estructura corporal de Daniel no lo acompaña con esta huelga de hambre que hace, porque está distrófico. Los huesos de la cara lo tiene botado para afuera. Las fotos que yo subo de Daniel Moreno en mi muro, ese no es Daniel. Daniel ya es otro, desnutrido. En la carabela, textualmente, en la carabela está Daniel, tirado en un piso porque no come, porque han ido allá han ido allá a reprimirlo para que se vista de preso, y él no lo admite. Daniel Moreno de la Peña ha sacado denuncias de muerte que han pasado en el Combinado del Este. El muchacho de 22 años que fue asesinado en el Combinado del Este, la denuncia esa la sacó Daniel. Como saca la denuncia de muchos presos comunes y de muchos presos políticos también. Y tengo testigos de muchos hermanos que saben que yo digo verdad. Yo no digo mentira. Entonces vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver lo que está pasando aquí. Ahora la madre de Daniel me llamó por teléfono y me dijo que fue a 15K, dice ella, porque le dije: ve a 15K porque te van a matar a tu hijo, te lo van a matar. Me dice ella que fue a 15K, me llamó por teléfono diciéndome
de que ella le llamaron al segundo del combinado del Este, Osmani, que atiende ahí en el combinado del Este, y que le dijo que Daniel estaba bien. Yo no creo en ninguno de ustedes. Yo le dije a ella, si tú crees en ellos, yo no creo en ellos. Para yo creer que Daniel está bien, hasta el día de hoy, que no sé ni qué día estamos, porque ya estoy viviendo ya, que no sé si el lunes, si martes, si miércoles, pero sé que antes del fin de semana, jueves o viernes, Daniel a mí no me llama. Y Daniel siempre me llama. Si Daniel estuviera bien, Daniel me llamara por teléfono. Y el preso me dijo que Daniel no estaba bien. Me llamó ayer y me llamó antier, que yo subí el audio. Ellos saben perfectamente que yo todo lo denuncio. Y me están restringiendo la cuenta para que yo no hable. Entonces, ayer, después que el preso me llamó, que me dijo, le veo la muerte a Daniel en la cara, Evelyn. Daniel no está bien. Que yo empiezo a hacer todas las publicaciones que yo he hecho en estos 2 últimos días. Recibo una llamada sospechosa para mí, sé que fue la seguridad del Estado, una llamada de un número que ni siquiera tengo registrado del Combinado del Este, porque tengo registrado del Combinado del Este como 4 o 5 números. Una llamada de La Habana con número 77, tengo el número ahí guardado, diciéndome: hola Evelyn, mire, yo soy amigo de Daniel, Daniel está bien. Y le digo, bueno, no creo en eso, en esa llamada no creo. Eso es hora de la seguridad del Estado llamándome para que yo no forme lío por las redes, para que yo me calle. Y le voy a decir algo, seguridad del Estado, que sé que me miran. Lo que le pase a Daniel, lo denuncio ante la opinión pública y lo denuncio delante de donde me tenga que denunciar. Ustedes son los culpables. Fueron allí y le dijo Ábalos es Osvaldo Ábalos, que trabaja en Villa Marista, que fue a verlo, y le dijo: de esta no te saca nadie. No hay, porque él me lo dijo, yo tengo el audio ahí, no hay abogado en el mundo que te libre de esta. ¿Entiende? Lo tienen fundido, descontrolado de los nervios, pero ustedes a mí sí no me van a fundir ni a descontrolar de los nervios, ¿no? Yo voy a estar bien tranquila, porque gracias a la campaña que le hicieron de difamación a Daniel Moreno, yo me quedé bien desamparada en La Habana, que mi hospitalización al llegar a Santiago de Cuba fueron todos los problemas, vicisitudes, hambre que pasé. De donde quiera que iban me botaban, porque la seguridad del Estado iba allí para que ustedes son unos monstruos. Ustedes son unos monstruos. Y todas las personas que estuvieron cerquita de mí supieron cuánto yo pasé en La Habana. Trabajo, hambre, necesidad de mi medicamento y todo por no dejar a Daniel solo. Ahora yo estoy lejos de Daniel. Yo no puedo ir ahora mismo al Combinado del Este, porque para yo saber que Daniel está bien, yo exijo, como le dije a la madre, no crean lo que te digan, porque son unos manipuladores y mentirosos. Yo no creo en ninguno de ustedes. Le dije a la madre: ve al Combinado del Este y exige, en atención a la ciudadanía, que te enseñen a tu hijo, que te lo enseñen. Mira la fecha que Daniel a mí no me ha llamado por teléfono. Daniel no me ha llamado por teléfono. Es la realidad de lo que pasa. No creo en llamadita que me estén llamando, porque saben que como yo grabo las llamadas y las subo, yo no creo en que nadie me diga hoy que Daniel está bien. Ninguno, y menos gente que yo no conozca. Porque cualquiera mandan a llamar por teléfono y le dicen: no, llama y di, porque ella no creo en ustedes. Daniel Moreno de la Peña, que me llame. Y María Teresa, oye lo que te voy a decir. El Dios que yo sí creo que no es en el que crees tú, demonio, porque eres un demonio. Todo lo que tú has hecho, un día lo vas a pagar. Un día lo vas a pagar, y bien caro que lo vas a pagar.
Señores, dentro y es cruel lo que esta señora ha hecho con Daniel Moreno de la Peña. Lo que ha hecho con el clandestino, lo que ha hecho con la Kenia Capote, Ketia Capote, lo que ha hecho con un poco de gente que hoy están presa por ella. ¿Entiendes? No firme más de patriota, que no lo eres. Tú y tu combo, la cantidad de gente que tú tienes de seguidores, todo es la UCI completa, de Cuba completa, con perfiles falsos que lo tienes ahí metido haciéndote el do. Y toda esa gente de Brasil, de España, de aquí, de allá, que te hacen el apoyo y te hacen el do, que son cómplices tuyas, porque yo sé que sola tú no estás, tú tienes 20.000 de Claria firmando de patriota, para enganchar y para chivatear todo lo que está pasando aquí dentro de Cuba. Y Daniel cayó redondito en tus garras, redondito en tus garras. Pero tú sabes la jugada que te salió mal, que tú pensaste que Daniel no iba a tener una mujer aquí como yo. Tú pensaste. Pero yo voy a estar frente aquí, cada día, frente a ti. Porque no te tengo miedo, mamazota. ¿Oíste? No te tengo miedo. Y yo, si no soy de por detrás de la cámara, guapiar, ni hacerte la loca como tú te haces. No. Yo le pido a Dios un día, ojalá, y pudiéramos un día, mamacita, vernos ahí, mira, de tú para tú. ¿Viste? Porque tú eres mala, tú eres un demonio. Tú eres un demonio. Voy a apartar lo que me interesa. La vida de Daniel Moreno de la Peña corre peligro. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Hasta que Daniel no me llame por teléfono, que yo escuche su voz. Y posiblemente este mismo muchacho que me llamaba, ya no me llame más. Porque si ya escucharon que le dicen como le dicen, y si ya vieron, porque ellos graban mis conversaciones, fíjate si saben, cuando él habla en el primer audio, me distorsionan la llamada como para que la voz de él no se oiga bien. Pero yo se escuché perfectamente lo que él me dijo. ¿Entiendes? Yo se escuché perfectamente lo que él me dijo. Daniel no está bien. Está tirado, no puede caminar. Tiene el rostro en la cara de la muerte. Porque este niño no come hace muchos meses del centro penitenciario ese. Y se alimentaba de una tostadita que alguien le pudiera compartir, de una galletita. Porque al yo estar en La Habana y yo no tener un peso para llevarle a él una java, yo no podía llevarle java, pero al menos le llevaba mi presencia y mi apoyo. ¿Entiendes? Le llevaba mi presencia y mi apoyo, y no lo he desamparado y nunca lo voy a desamparar. Tuve que venir para Santiago porque tengo mis niñas aquí. Y ya vieron mi salud. Mi salud depende de muchos medicamentos que lamentablemente si yo no grito en ese hospital a mí me matan. Y en el hospital hubo tremenda complicidad con los médicos. 9 días poniéndome gluconato de calcio permanente, y salió en el resumen como que yo nunca tuve problema del calcio. ¿Sabe por qué lo hacen? Para tapar, para seguir tapando, porque los médicos, muchos médicos son cómplices. Los abogados son cómplices. Todas las instituciones aquí son cómplices de todo lo que pasa aquí. ¿Entienden? Señores, saludos, Lucy. Lucimar Hernández, saludo por acá. No es fácil, señores, lo que uno tiene que lidiar. Lo que uno tiene que lidiar. Firmando ella de patriota. Ven para acá, para Cuba, y grita como grito yo. Mira, aquí dentro. Aquí dentro. No allá, mamacita. Para creer que tú eres una patriota de verdad. Grita aquí adentro.
que tiene un hombre destruido, que lo destruiste ante la palestra para que se sintiera abandonado, para que se sintiera desamparado, tal y como pasó. Le siguieron muchos el juego a la dictadura, pero la verdad una sola, y el tiempo y Dios todo siempre, yo lo digo así, lo pone en su lugar. Dios lo pone todo en su lugar. Fantoma Pérez, mi hermano, bendiciones. Indios Rojas, bendiciones. Por favor, yo solamente quería pasar por acá para dejar dicho estas cosas, que estoy muy preocupada por la salud y por Daniel Moreno de la Peña, que no sé absolutamente nada. Lo único que sé es que no está bien. Recordemos que Daniel debutó una diabetes, el cual vengo denunciando hace como 2 meses y no lo han atendido. Ayer, por este preso, me enteré de que fueron a buscarlo para darle atención. Parece que por lo que he hecho yo en las redes de las denuncias, y él gritando, se negó porque dice de que a él lo quieren matar. Lo han desestabilizado psicológicamente, emocionalmente, porque eso es lo que ustedes hacen, asesinos, eso es lo que ustedes hacen. Señores, los presos dentro de las prisiones corren peligro, no están siendo bien atendidos. Tenemos que alzar las voces. Otra cosa, una duda que yo vengo mirando, señores, los familiares de los presos políticos que estamos aquí dentro de Cuba, que nos conocemos, casi todos nos conocemos, vamos a unirnos. Recuerden que la dictadura no quieren. Vamos a olvidarnos del que dice fulano es chío, fulano está cooperando. No crean en eso. A lo mejor lo hacen con los familiares. ¿Saben para qué? Para que los familiares no se unan. Señores, en la unión está la fuerza de nosotros poder derrocar esta dictadura. Ellos hacen todo eso de que los familiares lo veo yo, lo vivo yo. Acá adentro estamos desunidos porque eso es lo que ellos quieren. Están haciendo lo tal y lo que ellos quieren. Vamos a unirnos por nuestros presos y vamos a clamar. No paremos de denunciar porque se mueren. Vamos a unirnos. Todas las madres de los presos políticos, las esposas de los presos políticos. Señores, no crean más en esa mujer de María Teresa, que esa mujer compra lealtad. Esa mujer aquí, mira, ella busca a las personas vulnerables, como la gente que, no voy a mencionar el nombre porque yo sí no soy chivata, pero hay madres aquí que tienen niñas autistas y niños autistas, que ella se le acerca y le manda dinero. Esas son las personas vulnerables que ella trata de buscar para comprar lealtad aquí dentro de Cuba. Y cualquiera que la ve dice, wow, es tremenda. Y quien la oye hablar, tremenda. Es tremenda chivatona, traidora a la patria. Es tremenda, traidora, chivatona. Yo he sido ejemplo vivo, lo que he tenido yo que a enfrentar solita, pero he aprendido y estoy aprendiendo. La dictadura a mí no me manipula más. La dictadura a mí no me manipula más. Ella busca a estas personas vulnerables para comprar lealtad. Ella tiene muchos puntos de apoyo de muchas personas que trabajan para la seguridad del Estado, que están dispersos en todas partes del mundo, conjuntamente con todos los perfiles falsos, esos que tiene metidos de seguidores y de seguidores y de seguidores, para apoyar toda la payasá que ella hace. ¿Entiende? El que quiera seguir engañado, que siga engañado. Aquí yo no estoy para cambiar el pensamiento a nadie. Aquí yo estoy para exponer la verdad de lo que realmente pasa aquí. Es una sola.
Es una sola. Vuelvo y repito, la vida de Daniel Moreno de la Peña corre peligro. No tiene salud Daniel para aguantar más una huelga de hambre y más padeciendo de diabetes, que no se le ha dado su atención. Usted se imagina una persona debutada con diabetes sin comer, cuántas hipoglicemias y cuántas cosas no puede darle. Entonces van esta gente de allá de Villamarista a torturarlo, a seguirlo torturando. Me llama la madre de Daniel para decirme a mí que fue a Quincicá y que le llamaron al segundo del combinado del este, a Osmani, y que el hombre le dijo que sí, que Daniel está bien. Le digo, ¿y tú se lo creíste? ¿Desde cuándo tu hijo no te llama a ti, Lucy? ¿Desde cuándo no te llama? No, es que Daniel no llama a la madre, Daniel me llama a mí. Daniel me llama a mí. Porque Daniel tiene muy poco apoyo con la madre, muy poco, por decir nada. ¿Entiendes? Entonces, al yo estar acá enferma, él se atormenta, se ha atormentado, a estar lejos de él, que soy yo la persona que he sacado la cara. Me ha costado y no me arrepiento. No me arrepiento, porque sé que estoy del lado de la justicia. Porque más que mi pareja es mi hermano. Más que mi esposo es mi hermano. Y yo no puedo traicionar a mi hermano. No lo puedo traicionar. Le ha costado a mi hija, que ha sido amenazada, reprimida, a mi madre, a mi hermana, a mi persona. Y hacer todas estas cosas, ustedes saben qué es lo que abarca. Por favor, los familiares de los presos políticos, vamos a unirnos en una sola voz por exigir la libertad de nuestros presos políticos. Pueblo de Cuba, en Cuba se vive una dictadura, Vi vi una Claria que me contestó en un comentario que yo hice cuando vi la conga santiaguera de Santiago de Cuba. Y por mi comentario, que yo dije en ese comentario, vergüenza de mi pueblo o vergüenza de mi ciudad, me salió una Clara y me dijo que yo era odiadora, porque era odiadora, que repudio a mi pueblo. No, yo amo mi pueblo, yo amo a Cuba. ¿Saben por qué dijo eso? Porque el santiaguero, ¿qué cosa tiene que salir a la calle a festejar cuando tú estás muerto de hambre, cuando tú vives en apagón, cuando tú vas a un médico y no hay medicamento, cuando no hay ni siquiera un enfermo, señores, para tomar la presión? Señora, ¿hasta cuándo tenemos que callarnos ante las cosas que pasan? Vamos a poner los puntos sobre las IES con todo lo que está pasando. Este era mi sentir. Por favor, estemos atentos a darle visibilidad al caso de mi esposo Daniel Moreno de la Peña, que no está bien. Por favor. Me retiro y muchas gracias por su atención a todos los presentes, a todos los hermanos. Gracias por el apoyo. Gracias por apoyarme. Gracias a la persona que me facilitaron el medicamento cuando yo estuve ingresada. De todo corazón, muchas gracias.